Ahí sí. 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 Bueno, primero saludarlos a todos, a todas, saludar al alcalde. Mira, bueno, a mí me parece muy complejo lo que ha ocurrido en nuestro país a propósito de estas situaciones que se dan de seguridad, pero que finalmente terminan con, y lo conversábamos el otro día, el problema del narcotráfico en nuestro país es un problema real, un problema que nos trae consecuencias. Hoy día un PDI muerto a raíz de esta situación, a partir de la preparación de este allanamiento que incautó una cantidad importante de droga, pero que sin embargo trae como consecuencia un enfrentamiento. Yo por lo menos creo que acá lo que se requiere, y por eso lo hemos planteado en varias oportunidades, es desarrollar una política de droga que no ponga este tipo de situaciones como el foco fundamental, ¿cierto?, del tratamiento. O sea, acá tiene que desarrollarse una política que vaya en la línea de, desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva de salud, desarrollar políticas de prevención, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones y el narcotráfico no se va a terminar. ¿Y cuán grave es, diputada, cuán grave es que esto se haya dado, y más allá del éxito o el fracaso de esta operación, que se haya constatado presencia de tráfico de drogas al interior de una comunidad que tiene una trayectoria de alguna manera de lucha también de hechos violentos por la causa mapuche? ¿Cuánto complejiza el panorama finalmente esta penetración del narcotráfico en esta zona de conflicto? Sí, mira, yo creo que por eso quiero separar las cosas, ¿no? Yo creo que acá es importante establecer una discusión en relación a lo que ocurre con respecto al narcotráfico y las consecuencias que tiene a nivel nacional y por tanto las medidas políticas que tenemos que tomar para prevenirlo, para abordarlo de otra manera. Y otra cosa distinta efectivamente es una suerte de estigmatización que se ha generado desde el punto de vista de la seguridad respecto de lo que ocurre en la Araucanía, que yo creo que tiene otros análisis y otros carriles. Obvio que es preocupante que en una comunidad que, tal como dices tú, Monse, que está vinculada a la lucha por la reivindicación del pueblo mapuche, este tipo de cosas no solo desprestigian la causa, que es muy justa, que es mayoritaria, que es de un pueblo que ha luchado, que ha sido estigmatizado, que ha sido militarizado durante mucho tiempo, y que yo espero que a raíz de una situación puntual que tiene un alcance nacional no se busque estigmatizar de manera particular al pueblo mapuche, porque a mí me parecería que al menos desde esa perspectiva sería una mirada extremadamente injusta. Creo, insisto en el punto, tenemos que abordarlo desde una perspectiva política nacional, de prevención, de abordar el problema del narcotráfico y la droga no solo desde la perspectiva de seguridad, sino que sobre todo desde la perspectiva sanitaria, y me parece que el prohibicionismo, y vuelvo al punto que tratábamos la vez anterior, ha sido una política que a todas luces ha fracasado en relación a eso, y evidentemente la política de persecución al pueblo mapuche también. Y aquí se mezclan las dos cosas. Su reflexión, alcalde, sobre el caso, sobre el tema. Bueno, primero, saludar a la diputada y a ustedes. Creo que es la primera oportunidad en este año, aunque ya sea un poco tarde, para desearles un buen año. Gracias. Creo que yo creo, tal vez a diferencia un poco de lo que ha planteado la diputada, que efectivamente estamos en una zona que arrastra un conflicto histórico. Creo que esto tiene que abordarse de una vez por todas desde el Estado con una solución que incluso creo que va a ser parte fundamental de lo que se hable en la Convención Constitucional. Creo que un tema es las reclamaciones de los pueblos originarios, y otra cosa claramente muy distinta tiene que ver con situaciones de violencia, con temas de droga. Eso es derechamente delincuencia desde mi punto de vista, y uno también tiene que ser capaz de hacer una decisión, o sea, una división clara de los temas, porque por ejemplo en nuestro sector habemos muchas personas que desde hace ya décadas atrás hemos planteado la necesidad de abordar el tema indígena de una forma distinta en la relación desde el Estado con ellos. Pero eso tampoco puede ser una pauta para que alguien aproveche esto y utilice esos espacios con otros fines. Y en este caso, claramente, cualquier cosa que tenga que ver con droga. De hecho, yo soy una de las personas que cree
que el narcotráfico es algo que está debilitando la institucionalidad completamente, está penetrando al Estado, está generando situaciones de corrupción que muchas veces son desconocidas, y después cuando queramos reaccionar como país va a ser demasiado tarde si no lo hacemos ahora. Entonces creo que aquí hay algo que abordar de fondo. Por una parte, obviamente, el tema de los pueblos originarios, por otra, el combate al narcotráfico, que creo que tiene que ser implacable y tiene que contar con el apoyo de todos los colores políticos. En eso yo creo que no nos podemos perder. Si hay un enemigo poderoso hoy día, tiene que ver con el tráfico y todo lo que puede significar, por ejemplo, el manejo de armamento, la corrupción en los poderes del Estado, torciendo la justicia, torciendo las decisiones de los políticos, y creo que este es el momento de frenarlo. Pero sí también quiero hacer el punto de que soy un convencido de que el Estado tiene que construir una relación diferente con los pueblos originarios. Claramente somos un país multicultural, y eso de alguna manera tiene que ser encarado también diferente. O sea, no se puede imponer tampoco una visión centrista. O sea, siento de alguna forma que el centralismo en nuestro país no solo ahoga a los municipios, sino que también muchas veces ha ahogado las culturas. Bueno, le enviamos las condolencias a la familia de Luis Morales, el efectivo que fue asesinado ayer, y a sus cercanos, y por supuesto a la institución. Hay varios efectivos más. Alcalde, ¿no se pregunta usted lo poco efectivo que fue esto, digamos? Son 800 efectivos. Yo no me logro imaginar 800 personas entrando al lugar. Durmieron en el estadio de Angol para no generar sospecha. Entraron con helicópteros, con todo. Y hay 2 detenidos. ¿Qué le parece a usted aquello? O sea, bueno, primero, no tenemos antecedentes finos, pero los resultados son esos los que conocemos, digamos, ¿no? Primero, decirte, Julio César, que comparto también las condolencias con la familia, con la institución, y con quienes están cumpliendo su labor, su obligación como funcionarios para, obviamente, cumplir una orden que es una orden judicial en este caso. Claramente, por lo que he leído un poco y he escuchado, entiendo que cuando ellos se retiraban, fueron abordados, ¿no es cierto? Lo que también demuestra que el allanamiento realizado no fue totalmente efectivo, porque si finalmente te pueden atacar con esas armas que supuestamente tú ibas a retirar, ¿no es cierto?, a requisar en el operativo, algo del aparato de inteligencia falló en cuanto al lugar donde estaban esas armas, etcétera. Entonces, nuevamente surge un problema histórico en nuestro país que tiene que ver con la inteligencia de las policías. Germán, eso es que exactamente acá, de alguna manera, uno puede ver como un gran fracaso, y un fracaso también que enturbia la misma percepción que puede tener la ciudadanía de nuestra inteligencia. Tengo la Fiscalía el resumen. Sí, un segundo para terminar la idea. Finalmente, una operación de este tipo, con una planificación de 7 meses, que las razones que daba el director nacional de la PDI era que ellos fueron atacados arteramente y cobardemente, pero yo creo que eso era finalmente la respuesta que se imaginaba que se iba a tener con un operativo de este tipo, y lo mismo porque había información de que habían armas al interior. Entonces queda una imagen de que finalmente la PDI o la policía de nuestro país no está respondiendo o sufre de cierta inoperancia o ineficacia, además cuando pone todos sus recursos a disposición. Julio quería... Sí, yo te quería entregar el dato fino de la Fiscalía, para ser justo, de la Araucanía. El resultado es 1.277 plantas de marihuana, 40 kilos de marihuana procesada, 12.320.000 pesos en efectivo, 7 armas de fuego y 148 municiones de distinto calibre. Esto es el resultado del operativo. Claro, mira, Entonces cuando uno ve que paran un camión con 80 toneladas, 90 toneladas, digamos... Es decir, otros decomisos hablan de, no sé, el otro día había unos decomisos que eran 500 millones de pesos. También, es decir, acá también uno dice, hubo inoperancia efectivamente, o hubo incapacidad de efectivamente incautar todo lo que había ahí adentro, pensando que habían 800 funcionarios
participando de esta operación. Pero aquí se pueden leer las cosas de dos formas. Sí creo que hay un tema con la inteligencia y creo que es algo que se ha venido hablando hace mucho rato y por eso es tan necesario también abordar definitivamente la reforma a las policías, ¿ya? Y de hecho yo he sido muy crítico de ciertas situaciones que, por ejemplo, son compartimentos estancos entre las instituciones que a veces ni siquiera se comparten la información. Entonces, pero también esto se puede deber a eso o se puede deber también a que está frente a gente que puede tener cierta preparación. Entonces, hay que sopesar en la investigación qué es lo que sucedió realmente. Yo creo que es lamentable. Creo que cualquier tipo de violencia no puede ser aceptable y menos el uso de armamento para ir contra instrucciones del sistema judicial. O sea, yo creo que hay que respetar el Estado de Derecho. Carol. Sí, mira, yo quiero volver al punto porque creo que es bien importante. A mí no me gustaría que esta situación, a propósito de las consecuencias que tiene, que sin duda me sumo a las palabras de condolencia que se hace a las familias, ¿cierto? Y a las personas, uno nunca quiere que a partir de un procedimiento, personas, efectivos policiales que están llevando adelante, que están cumpliendo con su deber, finalmente se vean afectados al punto de morir. Tampoco nos gusta saber, ¿cierto?, cuando hay personas que son asesinadas por efectivos policiales de manera injusta. Yo creo que es bien importante hacer acá una diferenciación y yo lo vuelvo a poner en ese plano, porque una cosa es el combate contra el narcotráfico, donde evidentemente hay una insuficiencia por parte de nuestras policías y por parte de las acciones de inteligencia que se tienen que llevar adelante. O sea, si aquí hay un operativo que se preparó durante 7 meses, que convocó a 800 efectivos, que tuvo 2 detenidos y un muerto, o sea, realmente a mí me parece que es porque efectivamente no hubo un procedimiento acorde a las necesidades del proceso. Y por otro lado, a mí me parece que es un poquito interesado el tratar de vincular esto con la causa mapuche o el mal llamado conflicto mapuche, porque yo creo que este no es un conflicto del pueblo mapuche, sino que es un conflicto del Estado chileno con respecto al pueblo mapuche, que son cosas distintas. El conflicto que hay en la Araucanía es un conflicto, y lo decía el alcalde recién, que tiene muchísimos años, muchísimo tiempo, que no hemos tenido como país la capacidad de darle una resolución política. Sí, diputada, pero es que sí. Yo entiendo que es malo vincular, pero es que la experiencia en el mundo es que precisamente las bandas narcos vinculan. Se vinculan a la política, se vinculan a las policías, se vinculan a las causas buenas, se vinculan a los lugareños, se vinculan a las comunidades. O sea, el narco tiene esa característica que se esconde en un lugar y se vincula con la comunidad. Entonces, por eso disculpa, le paso la palabra. Por eso esto es relevante, digamos, porque en medio de una situación, Carol, donde todo es muy complejo, donde por años, décadas, estamos hablando de una situación que no hemos podido como país, como sociedad, darle una buena respuesta, más encima se mete el narco, digamos, ¿no? Según lo que dice este informe policial, por algo entran 800 personas, digamos, 800 efectivos ahí, ellos tienen que tener pistas, tienen que tener una investigación, entonces eso es preocupante. Sí. Bueno, a mí no me sorprende, Julio César, o sea, el narco en Chile y en América Latina y en el mundo ocupa, como bien dices tú, todos los espacios. Recordemos que incluso hace algunos meses atrás se llevó adelante una investigación que me imagino que todavía está en curso en la Fiscalía respecto de que desde el Ejército de Chile incluso se le habían vendido armas a narcotraficantes. Y eso es una realidad. A eso me refiero. En todos lados, y yo no descarto que incluso en causas positivas, buenas, como dices tú, que intentando camuflarse a raíz de la justa causa del pueblo mapuche, intenten hacer eso. Lo que me molestaría, y por eso lo pongo como un elemento, es que se intente decir que la demanda del pueblo mapuche está cooptada por el narcotráfico, que la lucha del pueblo mapuche hoy día está fundamentalmente desde grupos relacionados con este tipo de situaciones. O sea, por eso hago la distinción. Por eso hay que ser lo suficientemente maduro para hablar de esto como se tiene que hablar, ¿no es cierto? Y poner las divisiones, las separaciones, pero también tener en claro que los grupos narcos quieren vincularse, ofrecen, ¿no es cierto?, a cambio de. Esto ha pasado en Colombia, en México, en Nicaragua, en distintos países. ¿Para qué vamos a hacer aquí
vamos a hacer uso de la bibliografía, pero es algo, y también por otro lado lo hacen con las policías, y también lo hacen con la política, y también lo hace, bien lo sabe el alcalde Codina, ¿no es cierto?, en las poblaciones más populares, ¿no es cierto?, donde hay más gente, donde hay más lugares, donde hay población más vulnerable, donde hay carencia de Estado, llegan a poner sus reglas. Esto no lo estamos inventando nosotros, digamos, ¿no? Esto es lo que pasa. Y por eso yo creo que este tema es fundamental hablarlo con madurez. Tendemos a ideologizar todo y a ponernos a pelear antes. Hay que hablarlo con madurez porque es muy relevante. Son las 12:40 y vamos a seguir con los dos, por supuesto, después de este corte. Cada uno, 4.200, un poco más de 4.200 personas contagiadas, se informa el día de hoy. ¿Qué le parece esa cifra? ¿Cómo visualiza el futuro también para Germán? Carol. Sí, bueno, complicado. Yo creo que estamos en un momento bastante complejo de la pandemia. Sabíamos que iba a venir, y así lo adelantaron las autoridades sanitarias, un nuevo pic de contagio. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención, Julio César, la falta de claridad que ha tenido el gobierno respecto de las instrucciones. Veíamos ayer una fiesta en Cachagua, veíamos a través de los medios de comunicación situaciones que han sido poco claras respecto de cómo se desarrolla, ¿cierto?, finalmente las medidas preventivas. Y esto ha sido la tónica del gobierno desde que partió este proceso, desde que partió la pandemia, que lamentablemente no se da información clara, no se toman medidas unificadas. A mí me preocupa. Yo espero que el que haya llegado la vacuna no signifique una falsa sensación de seguridad, como que esto ya está superado, está resuelto, porque no es así. Esa no es la realidad. La vacuna no está disponible para toda la población todavía. Estábamos en un proceso inicial. No se están poniendo énfasis en las medidas de prevención y de precaución. O sea, hay contradicciones respecto a las medidas del gobierno. Nosotros ayer firmamos un proyecto de resolución para que al solicitar el permiso de vacaciones se haga obligatorio también la posibilidad de tener un PCR vigente para poder tener claridad de que los traslados también se hagan con seguridad. O sea, hay que extremar las medidas de seguridad y sobre todo porque ya vimos cuáles fueron las consecuencias en la primera etapa. Perdón, Carol, que nos queda poquito tiempo, es como para ir cerrando. Alcalde Codina, según la información o que tiene usted, ¿se podría suspender este permiso de vacaciones? Si las cifras van creciendo, ¿es una posibilidad que maneja la autoridad? Monse, mira, a mí no me han dado esa información. Sin embargo, yo creo que la autoridad ha sido bien clara últimamente. Yo creo que aquí lo que estamos viendo derechamente es comportamiento irresponsable de distintos grupos. Nos ha tocado ver en distintas comunas temas como esta fiesta que se dio ahora en Cachagua, que lo que sí pido como autoridad es que se aplique la ley pareja, o sea, la misma vara para todos, y que no haya comunas de primera y segunda categoría cuando hay gente que transgrede lo que ha establecido la autoridad, y en eso yo quiero ser súper claro. Me preocupa también, y les cuento, por ejemplo, la situación que están viviendo los hospitales. El Hospital Sotero del Río, nosotros ya teníamos información hace 4 semanas atrás de que ha tenido que utilizar algunas salas de la zona de atención de urgencia para poder brindar atención hospitalaria a algunas personas que han asistido y que ya no tienen espacios donde poder brindarles una atención, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Ha aumentado mucho la demanda, hay muchas camas que se están utilizando en temas que no son COVID, porque cuando se produjo la baja de la primera ola, se empezó obviamente a dar atención a mucha gente que tenía operaciones pendientes, etcétera, y que también era urgente poder intervenirla. Así es. Entonces, estamos enfrentando una situación súper delicada. Hago un llamado a los vecinos a seguir respetando las instrucciones, las normas sanitarias que se establecen, y a la autoridad central a actuar con la misma vara y no establecer comunas de primera y segunda categoría como estamos acostumbrados en nuestro país. Alcalde, muchas gracias. Diputada, también muchas gracias por estar con nosotros. Nos queda poquito tiempo y queremos perdón, Carol, pero es que nos queda súper poquito y queremos no saltarnos un mensaje.